Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis bastante directo, sacado de una transcripción de YouTube. Vamos a intentar explorar por qué parece que todo cuesta más, cómo funciona de verdad esto del dinero y qué estrategia de inversión propone este material para los próximos años, 2025-2026. El objetivo es entender un poco mejor las reglas del juego financiero. ¿Por qué suben los precios así? ¿Cómo se crea realmente el dinero? Y sobre todo, ¿por qué este análisis insiste tanto en que invertir ya no es tanto una opción como, casi una necesidad? Queremos sacar las claves para quien nos escucha. Eso es. Vamos a desgranar los argumentos clave de esta fuente. Su visión de la economía actual, ya sabes, inflación, salarios, las pensiones, cómo explica que funciona el sistema monetario, desde su punto de vista, claro, y las oportunidades que identifica para intentar proteger el patrimonio o incluso hacerlo crecer. Nos ceñiremos a lo que dice el material. Genial. Pues empecemos por el diagnóstico. El análisis arranca con una sensación que, la verdad, suena bastante familiar. La dificultad para ahorrar, para construir algo, para tener seguridad económica. Menciona problemas como, el coste de la vida por las nubes, lo complicado que es comprar una casa, y habla de un sistema de pensiones en jaque. Sí, el punto de partida es fuerte. Lo llama un sistema financiero roto. Sostiene que las reglas del juego, no son iguales para todos y que el sistema, tal y como está, perjudica a la mayoría. Provoca un empobrecimiento lento pero constante. ¿Y cuál es la causa principal de ese empobrecimiento, según ellos? Pues argumenta que es el estancamiento de los salarios frente a lo que llama la inflación real, que no siempre coincide con la oficial. Ajá. Y da cifras para apoyar eso, ¿no? Recuerdo que mencionaba una inflación media real en España bastante alta. Sí, habla de un 6% anual desde 1971, citando al Banco Mundial. Un 6% anual acumulado durante décadas. Es muchísimo, mucho más de lo que solemos oír. Claro, es que un 6% anual es una barbaridad, desde luego. Y para que se entienda el impacto, pone un ejemplo muy gráfico. El sueldo de un electricista en 1982 ganaba unas 62.000 pesetas, que hoy serían como 372 euros. Y con eso le daba para vivir bien. Según el análisis, sí. Podía mantener a su familia, comprar un piso, incluso un apartamento. Y hace el cálculo. Si ajustamos esos 372 euros con esa inflación del 6% anual, hoy equivaldrían a un poder de compra de más de 5.000 euros al mes. ¿5.000 euros? Y lo compara con el salario mediano actual en España, que está... ¿En cuánto? Unos 2.000 brutos. Exacto, unos 2.000 brutos al mes, o sea, menos de la mitad de ese poder adquisitivo teórico que calcula el análisis. Y dan más ejemplos, ¿no? De cómo han subido cosas concretas. Sí, menciona un coche básico que duplica precio en pocos años. La vivienda, que exige muchísimos más años de sueldo. Vamos, que esa sensación de que el dinero rinde menos, según estos datos, tiene fundamento. Entiendo. Todo esto, argumenta el documento, hace muy difícil crear un patrimonio y señala cómo ha caído la compra de vivienda entre los jóvenes. Sí, eso es llamativo. Mucho. Entre menores de 30 dice que bajó del 55% en 2007 a solo un 27% hoy. Y en la franja de 30 a 44 años, del 75% al 50%. Es como la foto de unos sueldos que no pueden seguir el ritmo de una moneda que pierde valor. Y claro, si el poder adquisitivo cae y los salarios se estancan, como describe este análisis, eso nos lleva directamente a otro gran tema de preocupación, las pensiones. Sin duda. El material las llama el elefante en la habitación. Argumenta de forma bastante directa que el sistema actual es insostenible, que la promesa de jubilarse a los 65 es cuestionable, por decirlo suave. Recuerda que esa edad se fijó hace mucho, ¿no? Claro, hace casi un siglo. Con una esperanza de vida muy diferente y sobre todo una proporción entre trabajadores y jubilados que no tiene nada que ver con la actual. Cita incluso a Dinamarca, que tiene fama de finanzas más saneadas, y dice que planean subir la edad a 70 para 2040. Y en el caso de España, el análisis dibuja un panorama complicado. No es solo que sea un sistema de reparto, que los de hoy pagan a los de ayer. No. Enumera muchos factores. La pirámide de población invertida, los sueldos que no suben, el déficit público que no cesa, la deuda de la seguridad social. Esa deuda, creo que decía que se había multiplicado muchísimo.
por 10 en solo 8 años, según sus cifras. De 17.000 millones en 2017 a 123.000 previstos para 2025. Es una barbaridad. Madre mía. Y suma más cosas. La baja natalidad, la tasa de dependencia, cuántos trabajadores por pensionista, que se prevé crítica, las nuevas pensiones que ya superan a muchos sueldos jóvenes, el paro juvenil altísimo. Un cóctel difícil. Y menciona también la presión fiscal y la economía sumergida. Sí, dice que la presión fiscal está en máximos históricos y que casi la mitad del presupuesto del Estado se vaya a pagar pensiones y la deuda asociada a ellas. La conclusión del análisis es muy tajante. España no podrá pagar las pensiones prometidas a los 65. Vale, un panorama complejo. Y ante esto, el documento se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo funciona el dinero para que lleguemos aquí? Exacto. Y aquí es donde introduce una idea clave en todo su argumento. ¿Cuál? Que el dinero que usamos, euros, dólares, lo que sea, el dinero fiat está programado para perder valor. ¿Programado? ¿Cómo que programado? Bueno, no es que te quiten dinero directamente de la cuenta. La idea es que se aumenta constantemente la cantidad de dinero que hay en circulación, la oferta monetaria. Y claro, si hay más de algo, cada unidad vale menos. Ah, entiendo. Más billetes impresos, menos valor por billete. Eso es. Menciona una gráfica de la Reserva Federal de EUE que, según dice, muestra cómo el dólar ha perdido el 99% de su valor desde principios del siglo XX. El 99%, sí. Y el análisis marca un antes y un después. 1971. ¿Por qué 1971? Fue cuando se rompió oficialmente el patrón oro, el acuerdo de Bretton Woods. Hasta entonces se suponía que el dinero tenía un respaldo en oro físico. Eso limitaba, en teoría, cuánto dinero podían crear los gobiernos. En teoría. Bueno, matiza que los estados ya hacían sus trampas antes, emitiendo más moneda que el oro que tenían. Pero en 1971 se quitó esa atadura por completo. Y pasamos al sistema actual, el fiat. Exacto. Fiat significa hágase, en latín. En la práctica es un sistema basado en la confianza. Confías en que el euro o el dólar valdrán algo mañana porque confía solo el gobierno o el banco central que lo emite. Pero no hay un respaldo tangible. Se crea sobre todo a través de la deuda. El análisis llega a compararlo con un esquema Ponzi, que es una comparación, muy fuerte. Ya veo. O sea que, desde esa perspectiva, desde el 71, los gobiernos y bancos centrales tienen, digamos, vía libre para crear dinero. Y eso es lo que lo devalúa. Esa es la tesis principal. Argumenta que esto no es nuevo, que históricamente otros imperios cayeron tras desvincular su moneda de un respaldo físico. Sostiene que las monedas fiat están diseñadas para perder valor poco a poco. ¿Para incentivar qué? El gasto y la inversión en lugar del ahorro puro y duro. Y el impacto se ve, según el documento, en la inflación acumulada, en cómo se dispara el precio de la vivienda comparado con los sueldos o en la deuda pública mundial, que está por las nubes. Vale, pero si se crea tanto dinero nuevo, ¿por qué no lo notamos más en los sueldos? ¿A dónde va todo ese dinero que se crea, según este análisis? Buena pregunta. Y el documento es muy claro al respecto. Va principalmente a los activos. Activos. ¿Te refieres a...? Acciones de empresas, bonos, inmuebles, oro, incluso menciona Bitcoin. No va tanto a los salarios de la mayoría trabajadora. Usa una gráfica que compara los salarios, más bien estancados, con el índice S&P 500 de la bolsa americana, que se ha disparado. La frase que usa es, se revaloriza el capital financiero, no los sueldos. ¿Entendido? Y explica cómo se crea exactamente ese dinero. Los mecanismos. Sí. Menciona 3 vías principales. Primero, los bancos centrales. Crean dinero de la nada y lo prestan a los bancos comerciales. Segundo, los gobiernos, cuando gastan más de lo que ingresan, generan déficit y emiten deuda pública, bonos. Eso también crea dinero en el sistema. Y el tercero eran los bancos comerciales, ¿no? Algo de la reserva fraccionaria. Eso es, la reserva fraccionaria. Es un concepto clave. Significa que un banco no guarda todo el dinero que depositas. Ah, claro. Guarda solo una pequeña parte, una fracción, y el resto lo presta. Pero ese préstamo se convierte en un depósito en otro banco que a su vez guarda una fracción y presta el resto. Es un efecto multiplicador. Se crea dinero bancario. O sea que entre bancos centrales, gobiernos y bancos comerciales, el sistema está constantemente expandiendo la cantidad de dinero.
Pero ese dinero infla sobre todo el precio de las cosas que se pueden poseer, los activos. Mientras el valor del trabajo, el sueldo y del dinero ahorrado en el banco, pues se diluye. Esa es la idea central. Ponen una analogía con el Monopoly que es muy gráfica. ¿Cuál? O te dedicas a comprar calles y casas, activos que suben de valor, o acabarás pagando alquileres cada vez más caros, el coste de la vida, a los que sí tienen propiedades, y te arruinarás. Vale, el panorama que pinta no es muy alentador para quien depende solo de su sueldo. Pero entonces, el análisis da un giro y habla de una oportunidad histórica justo ahora, en 2025-2026. ¿Cómo es posible? Bueno, argumenta que estamos en un momento en que varios factores van a confluir para, según su visión, inyectar todavía más dinero en el sistema. Y eso, siguiendo su lógica, inflará aún más el precio de los activos. Por eso ve una ventana de oportunidad para quien sepa dónde estar. Interesante. ¿Y cuáles son esos factores que menciona? Identifica 5. El primero, el gasto público que sigue creciendo, sobre todo en pensiones. Eso significa más déficit, más deuda y, por tanto, más creación de dinero que acaba en activos. Vale, el gasto en pensiones. ¿El segundo? El aumento de personas que dependen de ayudas públicas, no solo pensionistas. Eso también presiona el déficit y la necesidad de crear dinero vía deuda. Entendido. ¿Tercero? La geopolítica, tensiones en Ucrania, Oriente Medio, China. Eso impulsa el gasto militar. La OTAN pide aumentar el presupuesto de defensa. Más gasto, más deuda. Tiene lógica dentro de su argumento. Cuarto. La más probable bajada de los tipos de interés por parte de los bancos centrales como la Fed. Si el dinero es más barato, se piden más préstamos, se crea más dinero. Y eso tiende a inflar los activos. Y queda el quinto factor, que es muy de ahora, la inteligencia artificial. Exacto, la IA. Aquí el análisis es, bastante provocador. Sostiene que la IA va a disparar la productividad de las empresas. Podrán ganar mucho más con menos trabajadores. Claro, la automatización. Pero la conclusión que saca es que esto devaluará el factor trabajo humano y revalorizará muchísimo el factor capital, es decir, ser dueño de las empresas, de los activos que usan esa IA. Ve una transferencia de valor del trabajo al capital, acelerada por la tecnología. Entonces, invertir sí o sí. Sí, es muy directo. Invertir es la única opción. Y para ilustrarlo, compara qué pasa si ahorras 300 euros al mes durante 20 años frente a si los inviertes. A ver, ¿cómo sale esa comparación? Pues mira, ahorrando esos 300 euros al mes, acumulas 72.000 euros en 20 años. Pero por culpa de la inflación, y usa solo un 2% anual, que considera bajo, el poder de compra real de esos 72.000 euros sería de apenas 58.000 euros. Has perdido dinero, en términos reales. Has perdido poder de compra, claro. ¿Y si inviertes? Invirtiendo esos mismos 72.000 euros, los 300 euros al mes, y consiguiendo una rentabilidad media anual del 7% después de inflación, que considera razonable a largo plazo, el valor real acumulado sería de casi 158.000 euros. Casi el triple. Exacto. Casi el triple de poder de compra que simplemente ahorrando. Y luego añade el efecto del interés compuesto. Si dejas esos casi 158.000 euros invertidos otros 10 años, sin poner nada más, superarían los 300.000 euros. Es la magia de la reinversión. Y ahí es donde conecta con la desigualdad, ¿verdad? Dice que esto explica por qué el famoso 1%, los que ya tienen capital y lo invierten, ven cómo su trozo del pastel crece, mientras que la mayoría, que vive del sueldo y apenas ahorra e invierte, pues ve cómo su parte disminuye. Esa es la conexión que establece, sí. Que conocer y aplicar estos principios marca una diferencia enorme a largo plazo. Pero claro, si invertir parece tan beneficioso, según este análisis, ¿por qué hay tanta gente que dice que pierde dinero o que ha tenido malas experiencias? El documento también toca eso. Sí, y que una parte importante analizar los errores comunes. Y distingue entre los problemas que atribuye a la banca tradicional y los errores que comete el propio inversor particular. ¿Qué le critica a la banca tradicional? Fundamentalmente un conflicto de intereses que viene de lejos. Argumenta que durante mucho tiempo su negocio no era tanto maximizar lo que ganaba el cliente, sino maximizar sus propias comisiones. Da ejemplos concretos, ¿no? Sí, varios. Cuentas corrientes que no daban nada aunque los tipos de interés subieran, fondos de inversión muy caros y que rendían poco, productos complejos como los estructurados, las famosas preferentes que atraparon a tanta gente, o ciertos planes de pensiones o PIAs con condiciones poco transparentes y altas comisiones. Y hablaba también de falta de transparencia, ¿no? El sesgo de supervivencia. Exacto, el sesgo de supervivencia. Es importante entenderlo.
Básicamente, significa que solo vemos los fondos de inversión que han ido bien y siguen abiertos. Los miles que han ido mal, han perdido dinero y han cerrado. Desaparecen. No salen en las estadísticas. Y eso da una imagen mucho más optimista de lo que es la realidad. Da un dato para España. Más de 3.000 fondos cerrados desde el año 2000. Más de 3.000. ¿Y sobre la gestión activa, la que ofrecían tradicionalmente los bancos? Pues cuestiona su eficacia general. La gestión activa es cuando un gestor intenta ganarle al mercado eligiendo las mejores acciones o bonos. El análisis dice que la inmensa mayoría de estos fondos, habla de un 95%, no lo consigue de forma consistente a largo plazo, sobre todo si descuentas las comisiones, que son altas. Y que te las cobran aunque pierdan dinero. Claro, ese es el tema. Cobran por gestionar, ganes o pierdas. Cita un estudio de EUS donde, de más de 2.000 fondos, ninguno consiguió batir a su índice de referencia durante 5 años seguidos. Ninguno. Es demoledor. Vale, eso por el lado de la banca tradicional. ¿Y qué errores achaca al inversor particular? Pues varios, muy típicos. El primero, y más básico, dejar el dinero quieto en el banco. La inflación se lo come vivo. ¿El coste de oportunidad? Exacto. Segundo, fiarse a ciegas de lo que te dice el comercial del banco, sin pararse a pensar que sus incentivos quizá no son los mismos que los tuyos. Tercero, el error clásico. Comprar acciones de la empresa porque está de moda, porque lo ha dicho un amigo, sin tener ni idea. El análisis afirma que el 90% de los que hacen eso pierden dinero a largo plazo. Uf. Cuarto, meterse en criptomonedas de moda sin entender qué son ni cómo funcionan. Y el error que engloba a todos. Invertir sin tener unos conocimientos mínimos y sin una estrategia clara. Ir a salto de mata. Y la consecuencia de todo esto, según el documento, es que el inversor medio saca rentabilidades muy bajas, ¿no? Del 2% o así. Sí, o incluso menos. Cuando dice, con una estrategia sencilla, diversificada y a largo plazo, se podría aspirar a un 6-7% anual de forma moderada. O incluso más si se asume más riesgo, un 10-14%. Entendido. Y después de todo este viaje, el problema, cómo funciona el dinero, la oportunidad que ve, los errores a evitar, el análisis por fin dice, vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿En qué invertimos? Correcto. Pasa a proponer los activos que considera clave para la próxima década. Aquí llegamos al meollo para quien busca algo práctico. ¿Qué activos recomienda concretamente? Menciona 4 de forma explícita y dice que hay un quinto pero no lo detalla en este extracto. El primero. Oro. El oro, un clásico. Sí, y señala que su buen comportamiento reciente valida las tesis que ya defendía sobre él como reserva de valor. Segundo. Acciones internacionales diversificadas, pero ojo, con gestión pasiva. Gestión pasiva. ¿Puedes recordar qué es exactamente? Claro, en lugar de intentar elegir acciones individuales o que un gestor lo haga por ti, gestión activa. La gestión pasiva consiste en invertir en todo el mercado, o en una parte muy grande, a través de fondos indexados o ETFs. Son productos que simplemente replican un índice bursátil, como el S&P 500 o un índice mundial. Y la ventaja es... Costes bajísimos y que, a largo plazo, la mayoría de gestores activos no consiguen batir al mercado de forma consistente. El análisis argumenta que las grandes empresas suelen poder trasladar la inflación a los precios, lo llama poder de fijación de precios, y sus beneficios, y por tanto el valor de sus acciones, tienden a crecer con el tiempo. Invertir pasivamente te permite capturar ese crecimiento general. Vale. Oro y acciones globales, pasivas. ¿Cuáles serán los otros dos? Bitcoin lo menciona como súper importante para la década que viene. No da muchos más detalles aquí, pero lo destaca. Bitcoin. Interesante. ¿Y el cuarto? Inmuebles, pero con 2 matices importantes. Comprados usando apalancamiento, es decir, con hipoteca, y siendo muy selectivos con la ubicación. No vale cualquier sitio. Entendido. Entonces, la receta, según este análisis, es oro, acciones globales indexadas, Bitcoin e inmuebles bien elegidos y financiados. Ese es el kit de inversión que propone. Ese es el resumen de su propuesta, sí. Bueno, pues hemos cubierto bastante. El diagnóstico de un sistema que, según este análisis, devalúa el trabajo y el ahorro, la perspectiva sobre la crisis de las pensiones, esa idea de oportunidad histórica ligada a la creación de dinero y la IA, los errores que hay que evitar al invertir y, finalmente, los activos recomendados. La verdad es que da para pensar mucho. Desde luego. La reflexión final que sugiere este material es potente.
Plantea un futuro donde el valor se desplaza cada vez más del trabajo hacia el capital, y la IA podría acelerar eso de forma tremenda. Y eso deja una pregunta en el aire, ¿no? Sí, una pregunta clave, sobre todo para quienes dependen principalmente de un sueldo. Si el trabajo como factor económico va a perder peso relativo, como sugiere este análisis, ¿cómo asegurarse de participar en la revalorización del capital? Se está convirtiendo la inversión, vista así, ya no en una opción, sino en una necesidad básica para tener cierta estabilidad en el futuro. Es algo sobre lo que, conviene darle una vuelta.